Son las 7:41 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Y apenas han pasado 4 días desde la reapertura de la frontera colombo-venezolana. En esta parte del programa estaremos conversando con la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polessel, para que nos ofrezca un balance de lo que significa este nuevo paso comercial entre ambas naciones. Buenos días, Tiziana, un placer saludarte. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muy buenos días, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, sí, efectivamente, en 4 días ya se observa que lo que nosotros habíamos anticipado de la necesidad de tener mucha prudencia en relación a la velocidad de este reinicio, formal, comercial entre Venezuela y Colombia es realmente complejo. Creo que estos 4 días nos demuestran que cuando señalábamos que son muchos los aspectos que hay que abordar, son muchos los aspectos que hay que analizar y que ver con cuidado, porque además hay procesos que están encadenados. No va a ocurrir con la velocidad que muchos quisieran. Esa es realmente, la apreciación más cercana. Ya vemos que hay complejidad en el transporte terrestre y hay complejidad en el transporte aéreo. Entonces, señalábamos nosotros hace algunos meses que la revisión de los acuerdos que tenemos entre ambos países es necesario revisarla cuidadosamente, porque ya observamos que hay cierta asimetría en lo que a relaciones se refiere. ¿Cuál es esa asimetría específicamente? ¿De qué estamos hablando? Se dice que la reactivación se iba a dar de manera progresiva, tomando en cuenta esta pausa de 7 años, pero ¿cuáles son esos desafíos y justamente esa asimetría de lado y lado en el sector comercial? Bueno, tenemos lo primero que tenemos que señalar es que las condiciones en que ocurre esta reapertura no son iguales para ambos países. Vemos una Colombia con un desarrollo, especialmente en la zona fronteriza, con un desarrollo industrial interesantísimo, con un movimiento comercial muy activo, sin los problemas que nosotros tenemos en Venezuela, tanto de combustible, porque aún los tenemos, de energía eléctrica que persisten, de agua, de conectividad. Entonces, ahí empieza la asimetría importante y uno lo observa, de hecho, cuando visita la parte más activa de la frontera, que pudiéramos decir que es la zona de Táchira norte de Santander, ahí observa uno cuando recorre ambos países en esta zona fronteriza, que hay una diferencia importante. Nosotros venimos de una crisis importante, de una contracción económica que la pandemia le puso el resaltador, porque hay que señalarlo, no es pandemia. Ya nosotros veníamos antes de la pandemia con unos problemas serios de servicios públicos, incluso de contracción económica. Entonces, hay que tener claro que cuando uno abandona un mercado 7 años, y esto va de lado y lado, alguien ocupó ese espacio, alguien de alguna manera está ocupando ese espacio que se dejó hace 7 años, por lo tanto son muchas las cosas que hay que abordar. Entonces hay esta apertura, le toca a Venezuela en una condición, en algunos aspectos, de desventaja. Insisto, el tema de los servicios públicos es importante, y por lo tanto hay que identificar con mucha claridad cuáles son las ventajas comparativas que tiene Venezuela frente a Colombia. Colombia hacia Venezuela tiene muchas, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por identificar muy bien cuáles son esos productos y servicios que nosotros podemos realmente ofrecer y ser competitivos a la hora de ofrecerlos a Colombia. Sí, Tiziana, justamente sobre eso quisiera hablar. ¿Cuáles son esas estrategias que deberían emprenderse para poder competir de manera equitativa con Colombia? Tú bien lo decías, en estos 7 años de pausa que Venezuela ha sentido el impacto de la crisis, pues otro ha ocupado ese mercado. Sí, así es. Lo primero es darle atención a esos sectores en que ya se ha identificado que hay ventajas competitivas.
yo diría que el primero de ellos, o uno de los más importantes, es por ejemplo el turismo. Colombia ha manifestado que el destino turístico Venezuela es muy, muy demandado y por supuesto tiene muchísimo interés en iniciar ese intercambio en turismo. Pero ya vemos en estos primeros 4 días que el tema de las líneas aéreas no es tan sencillo, porque Venezuela y con Colombia tenemos que resolver problemas de pagos, resolver problemas. No olvidemos que nuestra condición hace que tengamos, debido bien a las sanciones, bien a nuestra propia condición de contracción económica, nosotros tenemos unos problemas que tenemos que resolver. Y por supuesto, ya vemos que en 4 días el tema de las líneas aéreas no fue tan fácil o tan rápido como la gente imaginaba. Hay que resolver algunos problemas allí y eso es importante que lo hagamos porque el turismo es una de los sectores que probablemente tendría más oportunidades. Venezuela venimos además lo ha declarado Conceturismo, en el sentido de que no fue esta época vacacional lo esperado. Por supuesto, ahora apuntamos hacia final de año y yo creo que es importante que estas cosas se vayan resolviendo, busquemos una vía de solución para que las líneas en realidad se restablezcan de manera regular y podamos nosotros pensar en ese desarrollo de turismo que claramente Colombia ha manifestado su interés en Nueva Esparta, Mérida y Bolívar. Son, digamos, los tres núcleos importantes que Colombia dice que demanda. Luego, en el área tecnológica, por ejemplo, nos han manifestado que ellos consideran que puede haber complementariedad entre las fortalezas que tiene Venezuela en cuanto a talento humano en el área tecnológica, que pudiera hablarse de complementariedad. Ya se está conversando eso, ¿no? Ya eso va en camino. Y luego, por supuesto, en el área industrial, la industria está analizando esa oferta en donde podamos ser efectivamente competitivos en Colombia. Y en ese caso, lo que hay que revisar con mucha rapidez, con mucha prontitud, son los acuerdos, los tratados comerciales que de alguna manera hay que buscar justamente esa igualdad de condiciones. En este momento preciso hay productos venezolanos que no se pueden comercializar en Colombia, pero que los colombianos sí pueden entrar a Venezuela porque no tienen ninguna restricción. Entonces nosotros tenemos que demandar la igualdad de condiciones y para eso hay que revisar acuerdos y resoluciones. ¿Por qué crees que no se ha dado esa exigencia de que las relaciones comerciales sean equitativas, con las mismas restricciones o con las mismas ventajas en cada país? Bueno, tenía que ver con el cierre de la frontera. El cierre de la frontera puso en pausa todo ese análisis, porque se había hecho hace 10 años, se hizo un trabajo justamente de buscar esa reciprocidad, de buscar esa igualdad de condiciones, de buscar justamente que los acuerdos no perjudicaran a ninguno de los dos países, pero lamentablemente el cierre de la frontera de alguna manera le puso pausa a esa revisión. Entonces hay que retomarla, ya se está haciendo, se están revisando los códigos, se están revisando, ya se tienen identificadas en algunos sectores de la economía los acuerdos que hay que revisar, pero hay que sentarse a revisarlo, por supuesto. Y eso todos son procesos, y algunos van además concatenados. Si no estaban abiertos los consulados, por ejemplo, si no se abren formalmente los consulados para todo lo que son los trámites sanitarios, los trámites que tiene que hacer, digamos, la logística, el comercio, etcétera, pues tampoco de nada sirve que arreglemos los acuerdos si los consulados no están funcionando. Entonces, por eso decía que hay procesos que están concatenados, ¿no? El restablecimiento de las relaciones, la apertura de los consulados y por ahí siguen todos estos procesos. Claro, lo que pasa es que la gente de pronto se imaginaba que el proceso iba a ser más rápido porque eso fue lo que se ofreció, se habló de una fecha específica y todavía pues no hemos visto la conectividad aérea entre ambas naciones. ¿Tienen alguna información al respecto sobre cuándo pudiese iniciarse estos vuelos entre ambos países? No, todavía nosotros eso no lo tenemos claro todavía, no tenemos información, pero es importante que señalemos que por lo menos Concecomercio siempre advirtió que esto no sería lo rápido que la gente estaba imaginando. O sea, es importante tener claro que, y quizás yo lo explicaba de una manera
un poco banal, en el sentido de que si tú interrumpes, por ejemplo, las relaciones sentimentales durante 7 años, es necesario comenzar de cero. Y eso, haciendo esa analogía, pues podemos entender que no se puede iniciar unas relaciones fluidas después que han estado tanto tiempo inactivas. Entonces, insisto con esto, hay procesos encadenados que si no se da uno, no se puede avanzar al siguiente. Entonces, y Venezuela en eso quizás está un poco en desigualdad de condiciones con Colombia. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado para que las líneas aéreas que ya habían sacado al mercado sus ofertas incluso dieran un paso atrás en este sentido? Bueno, evidentemente eso tiene para nosotros tiene que ver de alguna manera con los acuerdos de pago, ¿no? Para que las líneas se restablezcan hay que tener claro cómo van a pagar, cómo van a hacer las cuentas por pagar. Y eso entiendo yo que tiene su complejidad justamente por los problemas que tiene Venezuela en relación a las transacciones financieras internacionales. Eso pudiera ser una causa, otra causa pudiera ser justamente que están analizando el hecho de que exista igualdad de condiciones en cuanto al número de líneas, etcétera. No lo tenemos claro, pero evidentemente algo no estaba a tono para que se iniciaran esas operaciones aéreas. Tiziana, otro punto que mantiene preocupación en los comerciantes y también en los consumidores es lo que tiene que ver con el comercio ilegal de algunos productos. Por ejemplo, hemos encontrado datos que dicen que los sectores tabaco, alimentos, bebidas y autopartes son los más afectados por la entrada del comercio ilícito. Si nos pudieses hablar un poco acerca de este punto. Sí, bueno, esas fueron unas declaraciones que dimos hace algunos días con extrema preocupación porque se observa, y de hecho en esa misma declaración donde señalamos esos 5 sectores, hemos anticipado que en promedio pudiéramos estar hablando de que entre el 30 y el 40% de los productos a disposición del consumidor en Venezuela podrían haber entrado ilícitamente al país. Esa entrada ilícita va en muchos sentidos. La primera de ellas, que esos productos no han pagado los tributos, no han pagado los aranceles de aduana, los impuestos correspondientes, y entran al mercado venezolano a competir con quienes sí han pagado esos impuestos. Ese diferencial puede estar mínimo en un 40%. El precio final del producto, entre un producto que entró ilícitamente y uno que no lo hizo, oscila entre 40 y 45%. Entonces eso es una competencia desleal para el comercio. Pero lo que hemos señalado como mucho más preocupante es el hecho de no solamente que entran ilícitamente y no pagan los tributos, sino que además no es revisada la calidad de los productos. Entonces está entrando productos que no cumplen las normas de calidad requeridas y en algunos casos falsificaciones y adulteraciones. Entonces, evidentemente aquí ya el problema escala, no es solamente que el fisco deja de percibir, que el comerciante formal entra a competir de manera desleal, el informal entra a competir de manera desleal con el formal, sino aquí se introduce un elemento de salud y vida de los consumidores, porque cuando un producto no es revisado en las aduanas, no es controlada la calidad o entran productos falsificados, el perjudicado, el más perjudicado es el consumidor, quien muchas veces no tiene las competencias para identificar la falsificación, para identificar que el producto no cumple con las normas de calidad, porque además hay falsificaciones que son muy difíciles de detectar. Entonces, por supuesto, aquí entra en juego la salud y la vida de las personas. La salud, en el caso de los medicamentos, en el mejor de los casos no cumple lo que indica el medicamento, en otros casos, por supuesto, puede incluso ocasionar daños. Hemos señalado que ya se están detectando problemas de la vista irreversibles por lentes de contacto que se están vendiendo informalmente y son productos falsificados. Entonces, esto solo como un ejemplo, pero luego está el caso de las autopartes que no tienen normas de calidad, pues por supuesto pueden generar un accidente de gravedad, no solamente para el que compró la autoparte, sino también para terceros. Entonces, hemos señalado que esto es grave y por eso hemos pedido desde Consecomercio la reactivación de la Comisión Presidencial contra el Ilícito Aduanero, que era una instancia donde nosotros podíamos ir, señalar los casos que nos parecían que se trataba de ilícito y el gobierno los analizaba, pero de manera conjunta, porque si bien en algunos casos se están tomando medidas, son medidas aisladas
y insistimos, aquí ya el problema ha escalado, no es solo el fisco, no es solo el comercio, sino también el consumidor el que se está viendo perjudicado. Así es, y es que el consumidor final cuando adquiere un medicamento o un producto, un alimento, pues lo hace a ciegas, creyendo que se están estableciendo esos controles de calidad y sanitarios pertinentes. Entonces, bueno, bien válida esta recomendación. Gracias, Tiziana, por acompañarnos el día de hoy. Estaremos monitoreando lo que ocurra en los próximos días con esta reapertura fronteriza y será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos conversando el día de hoy con Tiziana Polesel, ella es presidenta de Concecomercio, hablándonos acerca de lo que está pasando a tan solo 4 días de la reapertura fronteriza. Nosotros hacemos una breve pausa, al regreso mucha más información sobre lo que ha ocurrido con Ian en el estado de la Florida. Ya volvemos.